Fábula de Abejito Juárez, forjador de la República y la colmena justa. Capítulo 1. Un panal en San Pablo de Latao. Conmemoramos el aniversario del natalicio de Benito Juárez, uno de los grandes gobernantes de la historia de México, con una fábula un poco distinta de lo que nos han contado los libros de texto. En un rincón del gran bosque de Oaxaca, donde las flores eran abundantes y el sol brillaba, había una próspera colmena que un día sería gobernada por una sabia y pequeña abeja llamada Abejito Juárez. Desde joven, Abejito trabajó sin descanso, aprendiendo sobre la miel y la justicia de las colmenas. Aunque nació en un panal humilde llamado San Pablo de Latao en 1806, y aunque solo hablaba su lengua materna, su deseo de ayudar a su pueblo lo llevó a convertirse en la más respetada de todas las abejas. De niño en Guelatao, solo el viento y las montañas entienden mi lengua. Pastoreo soñando con un futuro distinto. El zapoteco es mi refugio. El campo, mi escuela. No imagino entonces que un día habré de guiar la colmena. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a los labores de campo y hablando únicamente zapoteco. En 1818 salió del panal en busca de educación y llegó a Oaxaca, donde Antonio a las Nuevas le dio albergue, empleo y oportunidad de asistir a la escuela. Ahí Juárez se impuso una estricta disciplina de lectura. Abejito ingresó al seminario de Santa Cruz, donde estudió gramática latina, artes y filosofía. En 1827 pasó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Se graduó como abeja abogada en 1834. Desde el inicio de su ejercicio profesional, se dedicó a defender a las colmenas de abejas indígenas. Dejé atrás Guelatao con hambre de saber. Don Antonio me dio cobijo. Los libros fueron mi pan. En cada página encontré mi voz. Aprendí las leyes, no para los poderosos, sino para mi gente, para las abejas necesitadas. En 1843, Abejito Juárez se casó con Margarita Membrana. Con esta boda celebramos nuestro amor. Un amor tan fuerte como el que sentimos por nuestra colmena. En 1847, Abejito fue electo como abeja diputada y viajó a la colmena de México, pero debido a la invasión de los abejorros estadounidenses, regresó a Oaxaca, donde fue nombrado abeja interina, la primera abeja reina de origen indígena en historia independiente de México. Capítulo 2. Intervención estadounidense. Sabéis que resulta, si no camináis, que los extranjeros todo abarcarán, que de afuera tontos muy pronto vendrán, que de vuestras casas os han de arrojar. Pero no todos querían una colmena justa. Un grupo de abejorros conservadores gigantes y ruidosos, liberados por el ambicioso Antenas López de Santa Abejorro, no permitían que las abejas se unieran y tuvieran soberanía. Ellos se creían dueños de todas las flores y exigían que el néctar fuera manejado por sus amigos abejorros conservadores. Hasta antes de la invasión, Abejito Juárez se había mostrado leal a Antenas López de Santa Abejorro. Sin embargo, cuando Antenas huyó del invasor, Abejito le prohibió esconderse en el panal de Oaxaca. En la entrada del panal, Antenas López de Santa Abejorro, agotado y con las alas sucias, se posa frente a Abejito Juárez, quien vigila la colmena con firmeza. Abejito Kun, abre la colmena. El viento del norte trae invasores y necesito refugio. No, Antenas. Cuando llegó el peligro, tú fuiste el primero en volar lejos. Esta colmena no necesita un líder que huye. Soy el más fuerte de los abejorros. Esta colmena me pertenece. Aquí no hay dueños, solo trabajadores. Vuela lejos, Antenas. No hay miel para los traidores. Antenas López de Santa Abejorro ruge de furia, bate sus alas y se marcha con un zumbido amenazante. Tiempo después, Abejito Juárez es llevado ante Antenas López de Santa Abejorro, quien recuperó el poder en 1853 y ahora observa a Abejito Juárez desde lo alto con un séquito de abejorros oscuros y en venganza exilió a Abejito Juárez, quien huyó a Cuba y posteriormente a Nueva Orleans. ¡Míralo! El mismo abejito que me cerró la colmena. ¿Dónde está tu soberbia ahora? No era soberbia, Antenas. Era justicia.
¿Justicia? La única justicia aquí es mi voluntad. Tú ya no perteneces a esta colmena. Vagarás por el bosque de Nueva Orleans hasta que aprendas quién manda. Los abejorros lo toman y lo expulsan. Abejito Juárez se aleja volando, sin miedo, hacia un destino incierto, pero con la determinación de volver no solo a México, sino con la esperanza de volver a encontrarse con su amada Margarita Membrana. En el exilio se unió a otros liberales como Melchor Obrero, quienes promovían la separación de la Iglesia y el Estado, la eliminación de los privilegios de la Iglesia y los militares y la transformación del sistema de gobierno heredado del virreinato. Capítulo 3. La Guerra de Reforma. Un día, Abejito y sus amigos, en el exilio, las abejas sabias Melchor Obrero y Juan Avispa Álvarez decidieron cambiar el destino de la colmena por uno más liberal. Así comenzaron a pensar en nuevas leyes liberales para proteger a la colmena. En un claro del bosque, las tres abejas sabias conversaban. Todas las abejas deben tener derecho a un nombre, registro civil y a trabajar la tierra. La miel de la libertad. Hermanos míos, nuestra colmena ha sufrido bajo el yugo de los abejorros conservadores y ambiciosos, que regalan la tierra a la iglesia y a los soldados. Es hora de liberarlo para el bien de todos. Debemos cortar los hilos que atan a la colmena, al viejo panal. Ningún zángano debe tener privilegios sobre las abejas. Ni abejorros militares comiendo la miel, ni clérigos acaparando las colmenas. Cada abeja debe tener derecho a su nombre, sus creencias y a la tierra para obtener su propio néctar. Entonces daremos forma a nuevas reglas. Las leyes de reforma. La colmena será libre para construir nuevos panales basados en la ley, la libertad y la igualdad. Muchas cosas pasaron entonces. El plan de Ayutla triunfó en 1854. Santa Abejorro dejó el poder y Abejito Juárez regresó a México. Abejito se unió a Ignacio Colmena Fort y a Juan Avispa Álvarez en la Revolución Liberal. En 1855 se promulgó la primera de las leyes de reforma, la Ley Juárez, que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución liberal. Los abejorros conservadores lanzaron el plan de Tacubaya para anular la nueva ley. Colmena Fort traicionó a las abejas liberales y se unió a los abejorros conservadores. La ley establecía que el presidente de la Suprema Corte de la Colmena debía asumir la presidencia. Así, en 1858, Abejito Juárez se convirtió en presidente y enfrentó a los abejorros conservadores en la Guerra de Reforma. Durante este periodo, su colmena tuvo que viajar a diferentes panales. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus cisas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! En 1859, desde el Panal de Veracruz, promulgó las leyes de reforma, la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la separación total entre la Iglesia y el Estado, el registro civil para la validación de nacimientos, matrimonios y difunciones. En 1860, una batalla final dio la victoria a las tropas de Abejito Juárez. Sin embargo, desde el otro lado del mar, un abejorro extranjero, el temible Melipón III, emperador de Francia, había escuchado sobre la miel dorada de la colmena que Abejito no compartía. Los abejorros conservadores atrajeron la atención de Melipón III. Cuando el gobierno de Abejito suspendió el pago de la miel a las colmenas externas, las abejas reinas intervinieron. Melipón III encontró la excusa perfecta para invadir. Capítulo 4. Intervención francesa. Con Tamariz y Márquez se entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y les gritaban todos los chinacos, vengan traidores, vengan su intervención. Sus abejorros avanzaron con confianza, pero el 5 de mayo de 1862 sufrieron una derrota en la colmena de Puebla a manos de las abejas liberales, comandadas por el general Ignacio Zanganosa. Alto el fuego, ya corren los traidores,
vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Aún así, la invasión continuó. Con la ayuda de los abejorros conservadores, Melipón III envió a un nuevo gobernante, el abejorro Maximiliano de Hexágonos, para gobernar sobre todas las abejas. El zumbido de Melipón III resonó fuerte en la colmena. Maximiliano toma el trono de la corona de México. Desde hoy la miel solo será para los abejorros. Con sus alas doradas y su mirada de poder, Maximiliano de Hexágonos llegó acompañado de Carlota de Abejita Real. Desde hoy, mi marido será emperador con mano de hierro. Pero para sorpresa de los abejorros, Maximiliano de Hexágonos gobernó con ideas de abeja liberal y mantuvo la vigencia de las leyes de reforma de Abejito Juárez. Y pasaron todavía más cosas. Estados Unidos apoyó plenamente el gobierno liberal de Abejito Juárez. Melipón III retiró sus tropas, pero Maximiliano de Hexágonos se negó a devolver la colmena y esa fue su perdición. Las abejas liberales no se rindieron. El ejército liberal de Abejito Juárez se enfrentó a los abejorros conservadores, con valentía, resistiendo en cada rincón del bosque. Con su inteligencia y trabajo en equipo, lograron hacer que los abejorros se marcharan y recuperaron todos los panales. Maximiliano de Hexágonos fue capturado en 1867, sometido a juicio y condenado a muerte, junto con los generales Miel Miramón y Tórax Mejía. Maximiliano de Hexágonos, al verse solo, pidió clemencia, pero Abejito Juárez, firme en su convicción de hacer valer la ley, rechazó otorgarles el perdón. Para los amigos, justicia y clemencia. Para los enemigos, todo el peso de la ley. Así llegó el día del fusilamiento. En el claro del bosque, bajo la sombra de los árboles, Abejito Juárez se enfrenta a Maximiliano de Hexágonos, quien espera su destino con las alas caídas. ¿No tendrás compasión, abejito? Mi imperio fue impuesto, pero soñé con un panal próspero y liberal como tú hubieras querido. El destino de México no es solo una cuestión de sueños. Maximiliano, la ley es mi guía, no la clemencia. Te negaste a devolver el trono usurpado de México y ahora el peso de la ley caerá sobre ti. ¿Entonces no habrá perdón? La justicia es firme y es todo lo que nos queda. Que tu muerte sirva para que el panal aprenda a vivir bajo la ley, no bajo los sueños de justicia de los invasores. Maximiliano de Hexágonos bajó la cabeza mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Abejito Juárez se aleja, determinado, mientras fusilan al usurpador y a los generales traidores. Ya la muerte va llegando, compañeros, qué dolor, que por ser emperador la existencia va a perder y sus títulos de honor toditito va a acabar. Adiós, gobierno imperial. Adiós, querida Carlota, ¿cuándo vienes a pelear? Capítulo 5. La República restaurada. ¿A qué sitio tan fatal? Restablecida la República, muchas cosas más pasaron durante los últimos años de gobierno de Abejito Juárez. En las elecciones de 1867 fue reelegido presidente de la Colmena por amplia mayoría de abejas, superando a su contrincante, el general Propoleo Díaz. En 1871 nuevamente compitió en las elecciones presidenciales contra Propoleo y Sebastián Lerdo de Rebaba, logrando la reelección. Sin embargo, Abejito recibió acusaciones de fraude que dividieron a las abejas liberales en tres bandos: juarista, lerdista y porfirista. Propoleo Díaz se levantó en armas y tras la muerte de su amada Margarita Membrana, Abejito Juárez se debilitó y enfermó gravemente. El 18 de julio de 1872, Abejito Juárez murió en sus habitaciones del Palacio Nacional, víctima de un padecimiento del corazón. Desde entonces, en cada flor y en cada gota de miel, las abejas recuerdan a Abejito Juárez, la abeja justa, la que hablaba zapoteco, la que gobernó en los años más difíciles. Cuenta la leyenda que en su lecho de muerte, Abejito Juárez, con el corazón débil pero el alma firme, pronunció unas últimas palabras. He luchado por un México libre, forjado en justicia.
He visto el dolor, la invasión, pero también la fuerza del pueblo. Mi legado perdurará en cada abeja que recibe justicia por medio de la ley. Mi vida y mi muerte no ha sido en vano, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Un producto más de Laboratorios Ánima.